Buenas tardes. En este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Anaí, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 9 de abril. Se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que se pide a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer la capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Se reitera, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Llegará a Yucatán un nuevo lote de 12,000 vacunas Pfizer contra el coronavirus para aplicarle la segunda dosis a adultos mayores de municipios del interior del estado que se darán a conocer próximamente. El miércoles 7 de abril se comenzaron a aplicar 129,600 dosis de vacunas contra el coronavirus a los adultos mayores de Mérida. En este tercer día se registra un avance del 23%. Es muy importante que las personas respeten el horario que se les designe y evitar así aglomeraciones. Estas dosis son parte del cargamento que llegó el domingo 4 pasado. Los 15,160 restantes serán para la segunda dosis a adultos mayores de municipios que se darán a conocer próximamente. El jueves 1 llegó un lote de 8,190 vacunas para la segunda dosis al personal de salud y adultos mayores de municipios del interior del estado. El lunes 29 llegaron 11,740 vacunas, también para continuar con la aplicación a adultos mayores en los municipios del interior del estado. Se recuerda que las vacunas se aplican a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 178 pacientes en hospitales públicos. 31,203 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 35,635 casos. Hoy se detectaron 82 nuevos contagios de coronavirus, 54 en Mérida, 7 en Progreso, 3 en Canacín y en Tizimín, y 3 foráneos, 2 en Espita, Motul, Tixcocop y Umam, 1 en Chemash, Panabá, Tecash y Valladolid. De los 35,635 casos positivos, 290 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 22,229, Valladolid 2,378, Tizimín 1,112, Progreso 934, Canacín 933, Ticul 915, Umán 848, Tecash 577, Motul 329, Peto 292, Temozón 257, Tinún 227, Junucmá 224, Chemash 200, Izamal 188, Buxots 162, Maxcanú 141, Acanqué 126, Oxcuxcap 120, Espita 119. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 40, Centro 30, Ciudad Cauquel 25, Francisco de Montejo 11, Los Héroes y Pacaptún con 10, Yucalpetén 8, Canto y Chuburná de Hidalgo con 7, Emiliano Zapata Oriente, Francisco y Madero Los Almendros, Mayapán, Polígono 108, Santa Rosa y Chichén Itzá 6, Emiliano Zapata Sur, Las Américas, Pensiones y Unidad Morelos 5. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 22,229 personas contagiadas de coronavirus que viven, 6,292 en la zona norte, 5,878 en la zona oriente, 2,092 en la zona centro, 3,124 en la zona sur, 4,843 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 11 fallecimientos. Son 9 hombres y 2 mujeres de un rango de edad de 50 a 80 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, dislipidemia. 7 residían en Mérida, 1 en Maxcanú, 1 en Motul, 1 en Tecash y 1 en Ticul. En total, son 3,873 las personas fallecidas a causa del coronavirus.
De los casos activos, 381 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 178 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es todo el reporte, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.